El caso del día de hoy sucedió el 8 de febrero del 2020 en una zona rural de St. Mary's en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Antes de ese día era todo felicidad y sonrisas en la familia Swayward cuando posaron para los retratos familiares que publicaron en las redes sociales compartiendo un poco de su alegría con el mundo. Pero esa fachada de familia perfecta distaba mucho de lo que realmente sucedía puertas adentro. Stephanie temía constantemente por su vida y la de sus hijos porque Wesley, quien en algún punto había sido un buen esposo y un buen padre, se había convertido poco a poco en un monstruo cegado por la ira y los celos enfermizos. Esa fatídica noche, Stephanie supo que tenía que tomar una decisión. O era la vida de su esposo o la suya. Esa pelea se convertiría en la última y de la que solo uno de ellos podría salir con vida. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche? ¿Realmente pudo defenderse de su esposo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Jackie Hernández y el día de hoy te invito a que te quedes a escuchar el caso de Stephanie Swayward. Y bueno, yo trataré de relatarles la historia de la mejor manera posible basándome en datos públicos y al final del relato, al final de la historia, yo les estaré dando mi opinión muy personal. Así que pónganse cómodos y comencemos con esta historia. Y bueno, como ya saben que es costumbre, me gusta invitarlos a que se unan a esta familia si aún no lo hacen suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana y también recordarles que pueden apoyar mi trabajo y este contenido dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando, ya tú sabes. Todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas y ahora sí, entremos en la historia. Comencemos indagando un poco en la historia de la pareja. Si tuviéramos que comparar el fatídico día del 8 de febrero del 2020 con los primeros días de la relación de Stephanie de 30 años y Wesley de 36, realmente contrastan marcadamente. Nadie en su entorno esperaba que la pareja que por fuera se mostraba muy cariñosa y llena de amor, por dentro se transformaba poco a poco en una relación tóxica y la peor pesadilla de Stephanie. La pareja se conoció a través de un amigo en común en el 2015. El flechazo fue inmediato. Desde ese momento supieron que eran el uno para el otro y finalmente luego de un tiempo de noviazgo decidieron dar el gran paso y se casaron a la iglesia sellando su amor. Producto de su relación tuvieron un hijo que se convirtió en el hermano menor de la hija que Stephanie tenía de una relación anterior. Los cuatro formaron una hermosa familia que de cierta manera todos podían envidiar. Stephanie y Wesley compartían todo entre ellos. Más que una pareja, de cierta manera también eran muy buenos amigos, los mejores amigos. En este punto, todo iba perfecto hasta que esa nube de ensueño poco a poco se fue esfumando, dándole paso a la tormenta. Cuando Stephanie se quiso dar cuenta de que su relación había cambiado, ya estaba metida dentro del huracán. El hombre comenzó a acusar a su esposa de serle infiel, veía indicios de ello donde no lo sabía y exigía explicaciones que no tenían lugar. O sea, imagínense la desesperación y la impotencia de Stephanie, ya que lo único que podía hacer era negarlo una y otra vez, esperando que por fin en algún punto el esposo le creyera. Pero como pueden imaginar, esto no fue así y los celos empeoraron cuando el hombre aumentó su consumo del alcohol y esto debido a que estaba estresado por sus problemas financieros que solo intensificaban aún más su mal carácter y por lo tanto sus malos tratos a su familia. Gradualmente se volvió más controlador.
De hecho, contaba los minutos que tardaba su esposa en regresar del trabajo y la mantenía bajo agotadores interrogatorios si tardaba más de la cuenta, de nuevo sospechando que ella pues estaba con un amante. Las cosas fueron de mal en peor cuando ella no contestaba el teléfono, lo que llevaba a Wesley a dejarle mensajes de voz amenazadores. El temperamento de Wesley era tan severo que le podía llevar días calmarse. Y bueno, durante todo ese periodo tortuoso, Stephanie trataba de no provocarlo para que no explotara contra ella. ¿Ustedes pueden imaginar el dolor que sentía Stephanie en su corazón? O sea, ese hombre celoso y posesivo no era con quien ella se había casado. La desdichada mujer aún esperaba que solo fuera de cierta manera una faceta y volviera a ser el mismo pues que había sido antes, o el mismo de antes, el mismo de siempre. Pero lamentablemente esto no sucedió. El abuso verbal poco a poco aumentó hasta convertirse en V física, ya saben, V física. Durante casi 2 años habían estado teniendo dificultades por los problemas de temperamento de Wesley, que lo convirtió en un hombre agresivo que llegaba al punto de explotar y romper cosas sin pensar en las consecuencias. Debido a estos arranques de ira, la familia se sintió obligada a mudarse a St. Mary's desde su anterior hogar Van Wert, debido a que en una fuerte discusión el hombre había dañado, escuchen bien, el hombre había dañado por completo el interior de la casa, haciéndola inhabitable. O sea, aquí es para imaginarse el grado de ira de esta persona al punto de destruir un hogar, al grado de hacerlo inhabitable. El pensar eso es de pánico, de miedo, de terror. Si quebrar un plato en una discusión te puede causar como que un susto. Ahora imagínense la casa entera. Pero bueno, aunque Stephanie pensó que cambiar de aires podía hacer que su esposo se calmara, o sea, imagínense ella pensando en el nuevo hogar, las cosas tal vez pueden mejorar, pues no, las cosas solo empeoraron. En febrero del 2018, Stephanie llamó a la policía para informar de una discusión entre ella y Wesley. La pareja llevaba semanas discutiendo por supuestas infidelidades y finanzas y era algo que parecía no tener fin. La pelea se había intensificado a tal punto de que el hombre había salido de la casa por temas laborales, pero sin detener la discusión, Wesley le llamó por teléfono y la amenazó con destruir su nueva residencia cuando regresara. En ese momento, la mujer, pues imagínense, temió por lo peor y desesperada se comunicó con la policía para preguntar qué podía hacer para protegerse y les confesó que no era la primera vez que amenazaba con dañar su propiedad. Las autoridades le recomendaron a Stephanie que dejara la casa por esa noche y fue así como ella y sus niños se fueron a pasar la noche a otro lugar mientras las autoridades controlaban la situación. Un agente llamó a Wesley y le informó de la denuncia que había hecho su esposa y le dijo que habían tomado fotografías de la residencia, así de esta manera podrían comprobar futuros daños si los ocasionaba. Wesley, en este punto, pues no se sintió siquiera ni un poquito amenazado por la advertencia de la policía y le dijo a la gente que las acusaciones de su esposa eran falsas, minimizando el problema. O sea, el descaro todavía de este hombre de negar lo que había hecho en un pasado y las cosas que estaba haciendo en el presente. ¿Ustedes qué creen que pasaba por la cabeza de este hombre? ¿Creen que acaso no era consciente de que estaba lastimando a su familia a tal grado? ¿Qué creen? Bueno, regresando con lo de la gente, el oficial pues le advirtió que destruir la propiedad se consideraba viodo. No quiero decir las palabras porque ya saben que YouTube se pone bastante intenso. Y si intentaba algo, recibiría un cargo por esto. Manteniendo la calma, Wesley le respondió al oficial que no sucedería absolutamente nada. Y como ya pueden imaginar, lamentablemente esto no fue así. El temperamento de Wesley estaba por escalar al punto de no retorno. Esa noche,
no se presentaron cargos, tanto él como Stephanie le dijeron a la policía que querían solicitar el divorcio. Wesley había estado casado antes, en cambio ella era su primer matrimonio. En su corazón, él era la persona con la que había elegido estar por el resto de su vida, por lo que el divorcio en realidad no era una opción. Stephanie estaba preocupada por él y por la familia que habían construido juntos durante tantos años. Ella quería mejorar las cosas, quería arreglar a Wesley, por eso Stephanie decidió quedarse. Esto pues sin saber que su esposo ya no tenía reparación porque se había convertido en un ser hecho solo para hacerla sufrir. Ella, esperanzada porque las cosas mejoraran, ocultó los problemas de su matrimonio a sus amigos y familiares. De hecho, su propio esposo le decía que tenía que poner cara feliz y seguir adelante, y lamentablemente ella así lo hizo hasta el día de los hechos en que sus caminos se separaron para siempre. Aquí entramos en el tema de los hechos, y dato curioso es que cuando Stephanie era tan solo una niña, ella evitaba los juegos rudos porque no quería resultar lastimada. Ella en realidad rechazaba la violencia, no le gustaba el dolor de ninguna forma. No quería experimentar nunca algo así, por eso cuando su esposo dio un paso más en su espiral de violencia, ella solo gritó llena de terror. El día de los hechos fue una escalada severa con respecto a peleas anteriores. Era algo diferente a todo lo que ella había experimentado antes, y eso la asustó bastante. Ella sentía que la situación estaba durando una eternidad y que nunca se acabaría. Bueno, no sin que uno de ellos dos terminara con la vida del otro. Stephanie llamó a la policía alrededor de las 3:32 de la madrugada del 8 de febrero. En la línea, su voz sonaba en shock, agitada y desesperada. La operadora la escuchó decir: "Mi marido está sangrando. Acabo de desvivirlo". Durante la llamada al 911, que duró 6 minutos y medio, Stephanie explicó entre sollozos que corrió lejos de él luego de que la golpeara, y que mientras su esposo le gritaba que volviera al dormitorio, ella había sacado un arma de un escondite que tenían ahí. Ahora, quiero que ustedes se pongan en los zapatos de esta mujer en ese preciso momento. ¿Ustedes qué harían si estuvieran en una situación así? Wesley le gritó que si no iba al dormitorio, la iba a apuñalar. En ese momento, Stephanie se sintió físicamente acorralada. No podía correr hacia la sala y tomar el teléfono para pedir auxilio sin pasar por donde estaba su esposo. Y fue en ese momento que Stephanie supo que tendría que luchar por su vida porque nadie más lo haría por ella. Así fue que sostuvo el arma entre sus manos, que se había convertido en su única escapatoria de ese infierno. La operadora le preguntó: ¿le disparaste? A lo que Stephanie respondió: lo hice, acabo de disparar. Luego, llorando desconsoladamente, exclamó: tengo miedo, lo lamento. Stephanie admitió con la voz cargada de dolor haber acabado con la vida de Wesley en su habitación y que luego dejó el cuerpo desvivido en el armario. Las autoridades se acercaron rápidamente al domicilio de la familia, donde encontraron a Wesley ya desvivido en el lugar donde se le había indicado a la operadora. La mujer fue detenida en ese momento y acusada del desvivir de su esposo. Ella en ese punto no se resistió. De hecho, sabía que había hecho algo mal, aunque su vida había dependido de ello. Stephanie fue ingresada al centro correccional del condado de Eau Claire por el cargo de desvivir, donde pasó la mayor parte de la semana siguiente esperando novedades de su situación por parte de su abogada, quien dijo que estaba claro que la mujer estaba actuando en defensa propia y que simplemente esto había sido una tragedia horrible. Luego de una rápida investigación, las autoridades concluyeron que el relato hecho por la mujer en la llamada al 911 fue exactamente cómo se desarrolló todo.
La evidencia para confirmarlo estuvo en toda la escena, en la investigación y en los testigos con los que hablaron. No hubo información ni pruebas contradictorias, ya que, por lo general, los relatos suelen distar entre unos y otros, pero en este todos tenían la misma historia de VD, terminando con la vida del agresor por defensa propia. Esto, de cierta manera, pues ayudaba a la pronta libertad de Stephanie. Solo había que esperar el dictamen final del juez a favor de Stephanie. La abogada declaró que lo que sucedió fue un acto de autodefensa en el que Stephanie no tuvo otra opción. Ella fue atacada en su propia casa por la persona que amaba y lo que ocurrió allí la llevó a quedar acorralada en un lugar del que no tenía escapatoria. Lo único que podía hacer para salvar su vida era lo impensable: acabar con la vida de su esposo para no ser ella la víctima esa noche. Bastante triste, ¿verdad? Las autoridades tomaron en cuenta las fotos de la mujer que fueron sacadas cuando fue detenida, en las que, se mostraba o aparecían las heridas de en el cuello. Al ver la imagen y el rostro cargado de angustia de una mujer que tuvo que llenarse de valor para hacer algo inimaginable, provocó un vuelco en el corazón. Esas fueron todas las cosas que la llevaron a tener que hacer lo que hizo y lo que tal vez nunca hubiera querido hacer. Ella realmente temía por su vida y para su defensa, Stephanie pues era una víctima siendo acusada de desvivir. O sea, al inicio de cualquier investigación, pues siempre está esta parte de si realmente las cosas fueron así, ¿no? Y al inicio, pues ella estaba siendo acusada de desvivir, de homicidio, ¿no? En la audiencia, Stephanie se negó a volver a contar gran parte, pues, del incidente, ya que estaba aterrorizada por revivir los eventos de esa noche y volver a sentirlo como si lo estuviera viviendo otra vez. Y es que honestamente tal vez pudiéramos imaginarnos pasar por una situación así, pero realmente no sabemos lo que esas personas puedan sentir al tener que contar o tener que revivir esas cosas, ¿no? En la mente. La mujer solo quería que pues todo esto acabara de una vez para poder volver con sus hijos y empezar a sanar el dolor que venía arrastrando ya desde hace años. O sea, como madre, imagínense tener que sentir la angustia de que tal vez no vean la realidad de lo que ocurrió y de tal vez que exista esa posibilidad de terminar tras las rejas, ¿no? Algo bastante angustiante. Stephanie merecía que su voz pues fuese escuchada después de años de ser silenciada a puerta cerrada. Su abogada sabía que no deberían alejarla de sus hijos y su familia, que ella necesitaba más que nunca. Sus 2 hijos pequeños necesitaban a su madre en ese momento de miedo y tristeza y después de haber soportado tanto dolor y trauma. Stephanie necesitaba ayuda y cuidados especiales para intentar reconstruir su vida después de que le robaran y le quitaran absolutamente todo. Aquí, en esta ocasión, la justicia hizo su trabajo y se puso a favor de ella. El veredicto de un gran jurado llegó apenas 6 días después de lo sucedido, debido a que, como ya lo mencioné, desde el primer momento quedó muy claro que Stephanie había actuado en defensa propia. Finalmente, el jurado se negó a acusar a Stephanie Swayward y a presentar cargos en su contra. El jurado fijó una fianza de $250,000 para asegurar su libertad. Y bueno, como pueden imaginarse, desesperados por poder pagar la fianza cuanto antes para que pues la mujer pudiera volver pronto a su vida y recuperarse del fuerte trauma, su familia creó una página donde recaudaron fondos para ayudarla a cubrir sus honorarios legales, costos médicos y ayudarla a readaptarse a una vida normal y saludable con sus hijos.
Aquí hay que imaginar también la angustia de esta madre de saber que pues hizo algo, por decirlo así, indebido y que existía la posibilidad de que tal vez la encarcelaran y de que ella no pudiera estar con sus hijos, de que tal vez la justicia no viera la realidad de las cosas y creyeran que esto no hubiera sido en defensa propia. Ay, no, creo que es una de esas cosas que uno puede pensar si te pasara a ti, o sea, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Y todo lo que se deriva de eso, ¿no? En la página, como les digo, en la página que hicieron, pues pidieron a la gente que abriera su corazón al caso de Stephanie y le pusieron: ayudarías a esta valiente superviviente a recuperar su vida. Como les menciono, esto fue lo que decía la página donde recaudaron el dinero, la cual generó rápidamente un revuelo y finalmente pudieron conseguir los fondos suficientes para cumplir con el pago mínimo de 10% de su fianza de $250,000. Tan solo unos días después del fatídico hecho, Stephanie fue liberada sin ningún cargo en su contra, logrando volver a los brazos cálidos de su familia y sus seres queridos. Desde entonces, Stephanie dejó St. Mary's con la esperanza, imagínense, de dejar todo eso atrás, los malos recuerdos y poder iniciar su vida, pues una vez más, lejos de todo este dolor. Con la voz cargada de mucho dolor, ella dijo: lo amaba mucho. Quiero imaginar que para ella fue difícil decir estas palabras porque aunque Wesley haya hecho lo que hizo, Stephanie aún mantiene el recuerdo de su esposo de cuando aún era él, pues, el hombre del cual ella se había enamorado. Ella y sus 2 hijos comenzaron a recibir terapia para sanar poco a poco no solo los traumas de ese día, sino pues la larga lista de maltratos vividos durante muchos años. A la familia le espera una larga recuperación y un proceso arduo hacia una vida sin dolor. La recuperación luego de ser víctima de VD suele ser lenta y se necesita mucho asesoramiento y apoyo familiar para poder prevenir una depresión prolongada. El acto de defensa propia cometido por Stephanie podría provocar sentimientos de culpa que deben de ser tratados a tiempo. La familia de Wesley también tuvo una larga recuperación por delante. Su padre, Wayne Swayward, dijo que la familia estaba muy desconsolada y en su funeral pues recordaron los momentos buenos con él. Según ellos, dicen que Wesley era inteligente y divertido, alguien que en sus mejores días era la mejor persona con la que cualquier persona podía estar. Desgraciadamente, el alcohol, los celos enfermizos y su temperamento agresivo lo llevaron no solo a destruirse a él mismo, sino a todos los que pues lo rodeaban, ¿no? Luego de vivir en carne propia la violencia, Stephanie pues ahora se preocupa por sus amigos cuando se encuentran en relaciones de este tipo, esperando que puedan verla como un ejemplo de lo que puede suceder cuando se ignoran los problemas y no se actúa a tiempo. Stephanie prometió ayudar a la gente a que vea estas cosas, que entiendan que tienen todo el derecho a alejarse de una persona si esa persona deja de ser él mismo. Es mejor hacerlo a tiempo y decir que esto ya no está funcionando en lugar de temer por todo y llegar al punto en el que es difícil salir y que la única escapatoria pues parece ser la más dura y la más inimaginable de todas. La mujer aún de cierta manera lucha internamente por decir en altavoz o en voz alta, lo que sucedió esa noche y los acontecimientos que la llevaron a hacer lo impensable, pero aún así comparte su historia con la esperanza de que otros puedan evitar lo que ella y Wesley no lograron. Y bueno, estamos llegando al final de esta historia y quiero compartir una reflexión final y también darles mi opinión muy personal al respecto de este caso. Según la familia de Stephanie, ella es una madre devota y amorosa con sus hijos, es amable y servicial por naturaleza. Es una mujer que puede iluminar una habitación con su risa contagiosa y su personalidad alegre. Ella es el tipo de persona a la que llamas cuando necesitas reírte mucho, pero también ella es la imagen de la fuerza, una sobreviviente de violencia doméstica.
El sábado 8 de febrero del 2020 se enfrentó a algo que nadie debería tener que afrontar en su vida: la lucha por los suyos. En un acto desesperado de miedo y supervivencia, se vio obligada a hacer lo inimaginable para protegerse a ella y a sus hijos. Ninguno de nosotros desearía tener que llegar al punto de tomar una decisión tan difícil como la que ella tuvo que tomar. Y bueno, desde mi punto de vista, mi opinión muy personal, creo que es difícil imaginar lo que es vivir con alguien con quien debes luchar por tu vida, tener que pensar 2 veces antes de hablar por miedo a la reacción de la otra persona, tener que adaptarte a los malos humores, malos tratos de la otra persona y rogar que no llegue el día en que esta persona explote y arrastre con todos en un círculo de violencia sin fin. Creo que cualquiera de nosotros puede caer en este tipo de relación, de violencia, de manipulación, y esto sin darnos cuenta. Es muy común escuchar este tipo de historias y escuchar a las víctimas decir: es que no sé cómo pasó. O sea, es algo que te va envolviendo poco a poco sin darte cuenta, y cuando menos te das cuenta estás completamente envuelto. Y creo que es por eso muy importante darle voz a este tipo de casos, para que otras personas podamos observar si nosotros mismos estamos pasando por lo mismo, o si algún ser querido nos da señales silenciosas pero desesperadas de que pues está viviendo una situación como esta. De cierta manera, pues no hay que callar más. No es necesario esperar a que la situación pues escale al punto de V física para que pues eso se convierta en un maltrato. Hay que recordar que tan solo una mirada cruel, un comentario despectivo o las escenas de celos deberían ser suficientes para hacer un stop en una relación pues que no nos hace bien. Pues ha sido uno de esos casos que tiene un final triste y a la vez pues nos da cierta felicidad, ¿no? El saber que, bueno, tristeza pues saber de que Stephanie tuvo que llegar a este punto por ser parte de una relación de este tipo, cuando ella solo quería amor y esperaba que su pareja volviera a ser quien fue en su mejor momento. Y bueno, a la vez también un poco de alegría el saber que ella, al haber sido la víctima, logró salir pues con vida de toda esta situación. Son casos muy tristes y podemos ver en esta historia que ella realmente amaba a su esposo y que tenía la esperanza de que él volviera a ser lo que era antes. Y bueno, esto tristemente nunca pasó. El esposo nunca buscó ayuda. Tal vez no se dio cuenta del daño tan grande que estaba haciendo. Se cegó. En realidad es un caso bastante triste, pero qué fuerza de esta mujer, porque es fácil contar esas historias, más ponerte en los zapatos de la persona, pues hay que realmente tomar el momento y realmente imaginarte tú ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podemos confiar ciegamente en alguien? ¿Ustedes lo harían? Escuchen esta historia y luego me responden. Era una tarde tranquila como cualquier otra en el mes de febrero del año 2019 en la ciudad de Castro Urdiales, España, cuando una vecina de la comunidad recibió la visita de Carmen Merino. La mujer le dejó pasar a su hogar porque eran buenas amigas, pero no tardó en notar que llevaba una caja entre sus manos que le llamó mucho la atención. Al principio pensó que se trataba de un regalo o quizás algo para acompañar una buena taza de café. Pero sus sospechas quedaron a un costado cuando Carmen, muy avergonzada, le preguntó si podía guardar el misterioso paquete por un tiempo. Resulta que hacía unos meses que el esposo de Carmen, Jesús Marí, se encontraba desaparecido y las autoridades querían revisar su casa, por lo que le resultaba incómodo que se toparan con sus juguetes íntimos. La mujer no pudo negarse al ver la desesperación en su rostro.
Lo que no sabía era que su miedo a ser descubierta no era por vergüenza, sino por algo más oscuro que no le estaba diciendo. Las semanas pasaron como si nada hasta que la vecina recordó la extraña caja que aún estaba en su hogar olvidada. La curiosidad la venció, la tomó entre sus manos y la abrió, encontrándose cara a cara con una imagen que le traería las peores pesadillas de su vida. ¿Qué había dentro de esta caja? ¿Acaso Carmen le había mentido todo este tiempo? Bueno, ya saben, quédense conmigo, pónganse cómodos y comencemos con el caso del día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, ya saben que me gusta recordarles que si aún no se unen a esta familia, háganlo suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana. Y también recordarles que pueden apoyar mi trabajo y este contenido dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando, ya tú sabes. Todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla mis redes sociales para que me sigas. Y ahora sí, entremos en la historia. Antes de conocer a su esposo, María del Carmen Merino, de 64 años, vivía en Cádiz, a más de 1000 kilómetros de Castro Urdiales, en esta ciudad bien al sur de España. La mujer convivía con su marido y el hijo de ambos. Su imagen de familia perfecta que mostraba ante el mundo no era como todos creían. Resulta que, según sus allegados, Carmen era una mujer muy interesada y solo mantenía amistad con las personas que la beneficiaban de algún modo. Cuando su matrimonio comenzó a tener problemas económicos, no dudó en poner fin a la relación. Tras esa ruptura, la mujer conoció a Jesús Marí, un banquero jubilado de 67 años. La conexión entre ellos fue instantánea y en un abrir y cerrar de ojos, Carmen viajó las 10 horas de distancia que había entre cada ciudad y se instaló en la casa de su nueva pareja de manera permanente. El amor entre ambos escalaba más y más, todo parecía perfecto, habían cumplido 1 año de estar juntos y como regalo de aniversario Jesús le dio un obsequio que sería su sentencia final. El hombre la nombró como la única heredera de todos sus bienes. Luego de esto, todo se fue en picada y en febrero del 2019, Jesús Marí desapareció de la noche a la mañana. Al ser jubilado, el hombre tenía tiempo de sobra para pasarlo, no solo con su pareja, sino también con sus viejos amigos. Por eso, cuando Jesús dejó de comunicarse, sus conocidos se extrañaron e intentaron llamarlo varias veces sin tener éxito. Sin poder quedarse de brazos cruzados, uno de sus conocidos llamó a Carmen preguntando si estaba todo bien. Para sorpresa de la mujer le confesó con una tranquilidad en su voz que Jesús se había ido a hacer senderismo a Galicia, a unas 5 horas de su hogar, con unos amigos del banco. Al principio, el amigo no dudó de la palabra de Carmen. Todos los allegados de Jesús la conocían como una mujer tranquila, que no le deseaba el mal a nadie y menos a su amado. Pocos sabían del plan macabro que estaba llevando a cabo. Los días pasaron sin señales de Jesús, el viaje a Galicia no parecía tener fin y la familia y amigos del hombre comenzaron a preocuparse más y más. Pero a diferencia de ellos, Carmen mantuvo el temple. Todos tenían un mal presentimiento ya que Jesús era un hombre extrovertido y no era normal que se fuese así sin más y menos sin ponerse en contacto con ninguno de sus seres queridos. Fue en ese momento que empezaron a dudar de la palabra de Carmen. Imagínense ustedes el nivel de frialdad de la mujer que siguió con su vida como si nada hubiese pasado. Era tan inquietante su actitud que pues hasta asistía a reuniones del vecindario y a sus clases de baile sin mostrar la más mínima preocupación por el paradero de su pareja. Un mes pasó y algo cambió el panorama desolador. Jesús había dado supuestas señales de vida. Todos sus allegados comenzaron a recibir mensajes de texto diciendo que se encontraba bien. Pero después de estar tanto tiempo sin verlo y sin otra prueba más que esto, denunciaron la desaparición a la policía. Las autoridades se pusieron manos a la obra rápidamente, teniendo en la mira a su pareja como principal sospechosa. Los detectives estaban seguros que no era una desaparición voluntaria y que la mujer tenía algo que ver.
Cuando Carmen intuyó que estaban vigilando todos sus pasos muy de cerca, se presentó en el domicilio de una vecina con un paquete que contenía juguetes para adultos y que había sacado de su vivienda para no pasar vergüenza si la casa era registrada por los agentes. La vecina tomó el paquete y lo guardó en su hogar sin sospechar de nada, confiando ciegamente en su vecina. Yo no sé ustedes, pero yo no me haría responsable de una caja cerrada sin antes revisar el contenido, pero puedo entender que tal vez por la amistad entre las vecinas, ella simplemente haya dicho, no hay problema, te guardo la caja. Los días pasaron, se hicieron semanas y Carmen nunca volvió por sus objetos personales. Sin poder resistir la tentación, y ahora sí que como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato, y con el rumor cada vez más fuerte de que la mujer había tenido algo que ver con la desaparición de su pareja, la vecina decidió abrir la caja y descubrió envuelto en hojas de periódico la cabeza de Jesús Marí. Aquí ustedes acaso pueden llegar a imaginarse cómo se sintió la pobre mujer al ver el contenido que había dentro de esta caja. O sea, imaginen la sorpresa y el horror cuando descubrió que no solo había sido engañada, sino que forzadamente la habían implicado en un crimen tan atroz que parecía sacado de la película más horrorosa. Pero bueno, sin perder más tiempo y aún con los nervios de punta por la imagen que jamás podría borrar de su mente, la mujer dio aviso a la policía y Carmen Merino fue detenida por el crimen de su pareja. Todos en el barrio estaban desconcertados. Aquella mujer risueña y que siempre asistía a todas las reuniones del vecindario, en realidad era un ser siniestro que les había mentido en sus narices. El juicio en su contra comenzó en noviembre del año 2022. Durante toda la audiencia, Carmen solo respondió a las preguntas de su abogado. Según su versión de los hechos, desde un principio le extrañó que Jesús no la llamara en sus vacaciones porque solían hablar hasta 20 veces al día. Al inicio creyó que su teléfono no tenía cobertura, pero cuando fueron pasando los días pensó que quizás había roto su móvil por accidente. La acusada confesó que el silencio por parte de su pareja la había angustiado porque no estaba acostumbrada a estar lejos de él más de 24 horas. Los días pasaron sin una respuesta, por lo que habló con el hermano de Jesús, Andrés, pero que cuando le contó lo que estaba ocurriendo, solo se preocupó por la ayuda económica que siempre le proporcionaba su hermano. Carmen se acercó a la casa de su cuñado y le prestó ella esa misma cantidad de dinero. En este encuentro quiso saber si Jesús había hablado con él. Según la mujer, él le dijo que de seguro la estaría pasando bien y que se le había olvidado comunicarse con ella, pero que volvería el fin de semana. Frente al jurado que escuchaba sus declaraciones con suma atención, Carmen reveló que tras 2 semanas sin novedades de su pareja, Jesús regresó a la casa deshilañado y con muy mal aspecto. Ella trató de saber qué había ocurrido, pero él estaba muy nervioso. Según Carmen, Jesús solo había pasado a recoger unos 12,000 euros que tenía guardados y volvió a marcharse, no sin antes prometerle que volvería. Pero eso jamás pasó. Luego de la extraña visita de Jesús, Carmen fue inmediatamente a ver a su cuñado, a quien le insistió en que denunciara lo que estaba ocurriendo, pero Andrés solo atinó a decir que, su hermano estaba de vacaciones y que ya volvería. ¿Ustedes realmente le creen a esta mujer, a la sospechosa, esta historia que, no sé, algo media extraña, ¿no creen? Ella pues se mostró afligida mientras contaba su versión de los hechos, como si realmente le afectara recordar todo lo que había ocurrido. Carmen declaró que insistió en varias ocasiones en presentar la denuncia, pero la familia de Jesús Marí siempre tenía una excusa para no hacerla. Hasta que, su hijo, fruto de un matrimonio anterior, recuerden que ella había estado casada antes, le dijo que si ella no lo denunciaba, lo haría él mismo. Fue este el impulso que necesitó para darle el ultimátum a Andrés y 2 días después finalmente la familia de su pareja hizo la denuncia.
Carmen no dudó en incriminar a su cuñado en el crimen. Según sus acusaciones, el hombre tenía problemas económicos porque gastaba todo su dinero en su adicción al juego y además en damas de compañía, y que Jesús era quien lo ayudaba con 300 euros al mes. Pero al ver que su hermano no mejoraba, había pensado dejar de ayudarlo. Pero había un detalle que todavía no estaba claro y pues no tenía mucho sentido. El misterioso paquete que le había entregado a su vecina. Todos los presentes estaban esperando una explicación al respecto de ese asunto. Según Carmen, su cumpleaños era el día 1 de marzo y como su marido no estaba, compró juguetes íntimos que guardó en una bolsa de basura en forma de broma para cuando él volviera. Cuando las cosas empezaron a complicar, sintió vergüenza de que la policía encontrara esas cosas y pues de esta manera ella decidió que sería buena idea pues darle esto a su vecina para que lo guardara. Pero su relato no terminó allí. La acusada no dudó en incriminar a su vecina como había hecho con su cuñado. Según sus declaraciones, ella y Jesús Marín dejaron de caminar cerca de la casa de la mujer porque había intentado coquetear con él. O sea, aquí ya está diciendo como que la mujer le estaba echando ojos a su marido. Y bueno, no solo eso, sino que acusó a su vecina de tener una copia de las llaves de su casa, por lo que Carmen, luego de la desaparición de Jesús, había comenzado a tener miedo de lo que su vecina podría llegar a hacerle al estar sola. El descaro de esta mujer al acusar a su pobre vecina, quien había sido implicada injustamente en el crimen tan atroz, no tenía límites. O sea, aquí pudiéramos decir que esta mujer pues tenía problemas, ¿cómo se dicen? Mitómanos, ¿no? Que mienten y mienten y mienten y hasta se creen sus propias mentiras, ¿no? Pero obviamente las cosas como se estaban presentando indicaban a que pues ella era la que tal vez pues había llevado a cabo todo este horroroso acto. Por parte de la defensa de Carmen, denunciaron que la autopsia que se realizó al cráneo no podía determinar cómo fue desvivido Jesús Marín. Era imposible saber si había sido una muerte pues violenta o natural. Según su abogado, el hombre pudo haber fallecido de un disparo, de una puñalada o de un infarto o hasta de COVID. Por lo que no se podía, pues de cierta manera, demostrar que su pareja fuera la culpable del hecho. Pero rápidamente su defensa fue aplastada cuando el fiscal declaró que si hubiera sido una muerte natural o accidental, lo lógico hubiese sido que Carmen llamara a los servicios de emergencia y no, pues, removerle la cabeza del cuerpo, ¿no? El abogado de Carmen no se dejó intimidar y declaró ante el tribunal que la vivienda de la vecina donde se halló la cabeza no fue registrada debidamente, por lo que no podían asegurar que la vecina fuera inocente en el crimen. Pero para la justicia, pues había muchas más pruebas que incriminaban a Carmen, como por ejemplo los 25 reintegros de 600 euros que realizó en cajeros automáticos tras la desaparición de la víctima, con la tarjeta pues también de su pareja y que fue encontrada por la policía en el interior del bolso de la acusada. En segundo lugar, la sospechosa había limpiado a profundidad tras la desaparición de Jesús. La mujer había contratado a una persona de limpieza para que hiciera ese trabajo, pero las bolsas de basura cerradas y muy pesadas las había sacado la misma Carmen, aunque esta pues tenía problemas lumbares. O sea que contrata a esta persona para que haga toda la limpieza profunda, a fondo y demás, pero ciertas bolsas de basura que pues eran muy pesadas, Carmen las saca ella misma, a pesar de tener pues problemas lumbares, ¿no? La sola idea pues de pensar que el cuerpo de este hombre estaba, oh my God, en estas bolsas es simplemente muy, muy perturbador. Otra prueba que fue que la hundía aún más fue que nada más se dio inicio a la denuncia por la desaparición, instaló un nuevo sistema operativo en su ordenador, lo que se creyó que fue un intento de eliminar pruebas en su contra.
Pero aún había más. Resulta que todos los mensajes que supuestamente fueron enviados por la víctima tras su desaparición se efectuaron en Castro Urialde y no en Galicia, donde se suponía que Jesús estaba vacacionando. Dato bastante interesante e importante. Volviendo a la horrorosa evidencia encontrada en la caja, los peritos descubrieron nada más y nada menos que 7 huellas dactilares de la acusada. Una de ellas en la bolsa de basura que contenía el cráneo. Y bueno, al verse acorralada por estas contundentes pruebas, Carmen aseguró que la cabeza de su pareja no estaba en la caja entregada a su vecina, sino que, al contrario, había juguetes para adultos. Pero pues a esta altura del juicio, como pueden imaginarse, pues nadie le creía. O sea, ¿ustedes qué opinan al escuchar todo esto? ¿Ustedes, si fueran parte de este jurado, le creerían a ella o simplemente estarían como de que, boom, es culpable? Pero bueno, las pruebas no dejaban de llover en su contra. Carmen había cometido miles de errores en su plan que pues ella creía perfecto, ¿no? Tras desaparecer Jesús Marí, la mujer compró una sierra mecánica y en su ordenador quedaron registradas búsquedas como ¿cuánto tarda en descomponerse un cadáver? Si mi marido desaparece, ¿sigo cobrando la pensión? ¿Cómo desatascar una motosierra? Búsquedas bastante únicas que creo que la mayoría de nosotros no haríamos. La justicia estaba segura de que pues en algún punto se le atascó la motosierra cuando estaba haciendo algo siniestro que incluyó a su víctima, su pareja. Carmen Merino siguió insistiendo en que los posibles culpables del crimen eran la vecina y su cuñado. Según la acusada, ambos tenían llaves de su casa porque cuando la pareja salía de vacaciones, ellos se encargaban de revisar el buzón y regar las plantas, por lo que estaba segura de que ellos habían realizado las búsquedas que la justicia estaba poniendo en su contra. Antes de que se supiera la sentencia, el jurado consideró que la acusada pudo haber sido ayudada por una tercera persona, pero esta teoría no pudo respaldarse al no encontrarse ninguna evidencia concreta. En la resolución final, la gran cantidad de evidencias y pues la cabeza de la víctima llevaron al jurado a considerar que la acusada fue quien acabó con la vida de su pareja. Luego se deshizo del cadáver y entregó el cráneo a su vecina, sabiendo que la denuncia de los familiares de su pareja iba a terminar en una investigación policial que llevaría a la revisión de su domicilio. Según la fiscalía, Carmen trazó desde octubre del 2018 un plan para deshacerse de su pareja y que finalmente llevó a cabo en torno al 13 de febrero del 2019. Según la hipótesis, el crimen se habría producido en el domicilio que ambos compartían y que pudo haberlo drogado con diazepam para luego, removerle la cabeza. El hallazgo del cráneo fue la pieza clave para dictar la condena y la conclusión de que Carmen Merín poseía una mente calculadora y que actuó con frialdad. Su plan consistió en quedarse con el cráneo tras deshacerse del resto del cadáver para dejarlo en un lugar donde la policía pudiera encontrarlo y así confirmaran su fallecimiento. Pregunta aquí, ¿qué conseguía la criminal con esta estrategia? El motivo era simple, quedarse con todos los bienes de Jesús. Si aparecía la cabeza, no tenían que esperar los 10 años de plazo que la ley establecía para declarar el fallecimiento de una persona desaparecida y así poder cobrar su herencia. En síntesis, el motivo era el dinero que le correspondía al ser la única heredera en su testamento. Finalmente, en diciembre del 2022, María del Carmen Merino fue sentenciada a 15 años de prisión, además de una indemnización de 18,000 euros para el hermano de la víctima y de 20,000 euros para cada uno de sus hijos. 15 años. Estamos llegando al final de esta historia y aquí viene una tipo reflexión final, ¿ok?
Este crimen fue tan escandaloso y tuvo tal repercusión en España que fue nombrado el caso del cráneo de Castro Urdiales. Aunque los familiares de la víctima, y con mucha razón, habían pedido a la justicia la pena máxima para esta criminal, esta condena solo pudo haber sido aplicada si hubiese un cuerpo. De todas formas, el cráneo, bueno, pues le ha costado 15 años en prisión. Si no hubiese aparecido, esta historia podría haber tenido otro final, uno más, pues de cierta manera injusto. Las incógnitas que dejó el caso llevaron a otra hipótesis que se barajó en los medios de comunicación españoles, y es que Carmen pudo haber utilizado los 12,000 euros, aquel dinero que supuestamente Jesús Marí se había llevado consigo para contratar a unos sicarios. Esta teoría podría respaldarse por el hecho de que la mujer no tenía relación con la muerte de su marido, pero sí con el cráneo, que sería la prueba que los sicarios le habrían enviado para demostrar que su trabajo estaba cumplido. Esta hipótesis no ha sido aprobada oficialmente por las autoridades y bueno, hasta que no haya nuevas pistas o la criminal hable, quedará como un misterio sin resolver. Desde mi opinión personal, este ha sido uno de de esos casos bastante confusos y al parecer sin un cierre definitivo. Pero si algo ha quedado claro es la capacidad de Carmen Merino para manipular y mentir, que no parece tener límites, como lo mencionaba yo anteriormente, y también demostrando ser digna del podio de las personas más perversas con las que pudimos cruzarnos. ¿Dónde está el cuerpo de este hombre, de Jesús Marí? ¿Es Carmen autora criminal encubridora del mismo? O más bien, o encubridora del mismo. Déjenme saber ustedes qué opinan al respecto. Pero aquí quiero agregar algo. 15 años en prisión por el hecho de que no existe un cuerpo. O sea, esto no me hace sentido. Si tú encuentras un cuerpo sin la parte de arriba, es evidente que la persona está desvivida. Si tú encuentras la parte de arriba, o sea, la cabeza, sin el resto del cuerpo, es evidente que la persona está desvivida. Es parte del cuerpo. O sea, no entiendo, tal vez alguien me pueda explicar por qué no darle la pena máxima. Y bueno, es un caso que puede parecer como muy claro, pero también deja muchas dudas. O sea, ¿creen que pudo haber sido el hermano? ¿Creen ustedes o creen que tal vez esta mujer contrató a otras personas? ¿Creen que fue ella misma? Las búsquedas de internet. O sea, de nuevo, todo parece como que es muy claro y fue ella. Pero ¿ustedes creen que hay más posibilidades? Obviamente hay casos que nos dejan muchísimas preguntas en la mente, dudas, se empiezan a hacer teorías y demás. Y wow, en este punto de la vida lo único que puedo decir es que todo es posible. Advertencia, este caso es algo intenso, así que tengan eso en mente. En la madrugada del 29 de febrero del 2000, en un pueblo alejado de Sydney, Australia, Catherine Knight, de 44 años, se dispuso a cocinar para darle de comer a sus hijos. Colocó en una olla verduras y la puso en el fuego. Fileteó unos trozos de carne y los acomodó en una bandeja que más tarde iría al horno. También realizó otra preparación con carne que al parecer no le gustó y la desechó por la ventana. Puso la vajilla sobre la mesa y, como si fuera a preparar un agape para invitados especiales, señaló cada sitio con el nombre de quien debía ocupar cada lugar. Esas personas eran sus hijos. Luego de realizar toda esa tarea, se tomó unas cuantas pastillas para dormir y se desvaneció en su cama. Pero por un pedido o un llamado de emergencia que realizaron los vecinos, la policía llegó al lugar. Cuando los agentes ingresaron, fueron sacudidos por un fuerte olor que venía desde la olla que estaba por encima de la estufa de la cocina, la cual aún estaba caliente. Ahora, te preguntarás por qué acudió la policía y por qué ese olor que sintieron los agentes era tan penetrante. Bueno, por el momento, solo voy a decirles que la carne que estaba utilizando Catherine ese día no pertenecía a un alimento habitualmente usado para comer.
Los actos que había llevado a cabo esta madrugada eran verdaderamente macabros y bastante espeluznantes. Katherine Knight se convirtió en la primera mujer australiana condenada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, y sus documentos quedaron marcados como que definitivamente nunca iban a ser liberados. Estará hasta el día de su muerte tras las rejas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Hoy les voy a relatar el caso de Katherine Knight y todo lo que sucedió esa fatídica madrugada, cómo la abusiva y violenta vida que padeció desde que era muy pequeña la marcó y generó una extrema ira y un gran odio que nunca logró dominar. Así que, bueno, como siempre te digo, quédate conmigo. Ponte cómodo y comencemos con el caso del día de hoy. Katherine Mary Knight nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, Australia. La niña se crió en un ambiente muy violento y lleno de abusos. Su madre, Barbara Thorley, se había casado por primera vez con Jack Rogan y con el cual tuvo 4 hijos. Un buen día, la mujer puso sus ojos en un compañero de trabajo de Jack y comenzaron una relación extramatrimonial. El hombre en cuestión se llamaba Ken Knight. El romance tomó tal dimensión que decidió separarse de su marido y se mudó con Ken a la ciudad de Moree. Los niños mayores quedaron al cuidado de Jack y los menores fueron a la casa de una tía en Sydney. Con su nueva pareja, Bárbara tuvo gemelas en 1955. Una de ellas era Katherine y luego tuvo 2 hermanos más. 4 años más tarde, su ex esposo falleció y los hijos mayores que vivían con él se mudaron con Bárbara. Katherine era una niña más bien solitaria, pasaba mucho tiempo jugando con sus muñecas y adoraba a los animales. Siempre que se encontraba con algún animal herido, lo llevaba hasta su casa y una vez que se recuperaba, lo dejaba en libertad. La llamaban gallina moteada, y esto porque su pelo era rojizo y tenía pecas. Hasta aquí parece que la familia ensamblada funcionaba muy bien, pero bueno, lamentablemente el ambiente que se respiraba en ese hogar era espantoso, demasiado erótico y carnal, y los niños eran forzados a presenciar infinidad de episodios de este estilo. Ken era un hombre alcohólico que maltrataba y golpeaba a Bárbara y a sus hijos. Abusaba sexualmente de ella casi 10 veces por día y los chicos funcionaban como espectadores. Por su parte, Bárbara tampoco estaba muy sana o equilibrada mentalmente, que digamos, ya que le contaba detalles a sus hijos de los ataques sexuales que recibía de parte de su marido. Ella pues decía en voz alta, mostraba en voz alta el odio que sentía por los hombres y también por el sexo. O sea, imagínense a esos niños recibiendo este tipo de comentarios e información y observando todos estos actos inapropiados. Los hermanos, luego de, imagínense, ver repetidas veces los ataques sexuales, lo fueron naturalizando y los varones comenzaron a repetir lo que veían ahora con su hermana Katherine. La niña se agotó de la situación y buscó refugio en su madre, pero lamentablemente Bárbara era un ser enajenado y le dijo que no se quejara, que se aguantara lo que le había tocado. O sea, imagínense, tremenda madre, ¿no? Qué tremendo consejo. Aguántate y calla. Ciertamente era bastante perturbador y Katherine comenzó a demostrar el profundo dolor que esto le estaba causando, y toda esta situación era algo que le estaba provocando cambios en su personalidad. La niña comenzó a maltratar animales y en la escuela eran reiterados los episodios de violencia que tenía con sus compañeros, y en algunas oportunidades llegó a utilizar cuchillos. Ella de cierta manera intentaba defender a sus compañeros más desprotegidos. En una frase quería cumplir la función que ella tanto necesitaba y que nunca nadie en su hogar pudo darle. Katherine padeció abuso sexual de sus hermanos hasta los 11 años. El daño que le generó fue imborrable y para toda su vida. Forjó su personalidad entre el miedo, la soledad y la violencia.
Cuando tenía 15 años decidió abandonar la escuela y buscó trabajo. Estuvo un tiempo en una fábrica de ropa como cortadora y luego se empleó en un matadero. Allí se sintió bastante a gusto y aprendió rápido, así que fue creciendo en su trabajo y mejorando su puesto laboral. En el matadero descubrió su amor por los cuchillos y lo que podía lograr con ellos. Había generado como una especie de, por decirlo así, fetichismo con ellos, y por encima de su cama colgó un juego de cuchillos de carnicero que se había comprado. Ella dijo al respecto que estaban a mano por si los necesitaba. Parecía que la vida de Catherine se había estabilizado, se encontraba feliz y toda esa violencia de la cual había sido víctima yacía aparentemente dormida, pero en verdad estaba latente y a punto de despertar. En ese momento de su vida conoció a un joven de 22 años llamado David Kellett. Este hombre tenía problemas de adicción al alcohol y eso le trajo como resultado que lo despidieran de una empresa ferroviaria. Por suerte para él, enseguida consiguió trabajo en el matadero donde estaba Catherine. Se conocieron e iniciaron una relación amorosa. Al tiempo se casaron y en la boda los problemas se hicieron presentes. Llegaron montados en una motocicleta y David estaba visiblemente ebrio. Y Bárbara, la madre, que si bien asistió a la fiesta, no tenía una relación estrecha con su hija. Le dio unos consejos a David. Le dijo que tuviera cuidado, ya que si la agitaba de manera incorrecta, estaría jodido y lo mataría. Y si pensaba engañarla, también ella lo mataría. Y con otras palabras dio a entender que, Catherine estaba loca. Y si de tornillos flojos se habla, Bárbara tenía gran experiencia personal en el tema. Pero sigamos con esta historia. Al finalizar la fiesta, en la noche de bodas, intimaron cierta cantidad de veces y él, finalmente esposo, se quedó dormido. O sea, tengan en cuenta, hicieron aquello varias veces. Por alguna razón, esto no le gustó nada a Catherine y llena de ira se le abalanzó e intentó estrangularlo. Este fue el primer episodio de violencia entre tantos y seguramente David se acordó de las palabras que su suegra le había mencionado. Tiempo después, Catherine quedó embarazada y eso tampoco le inhibió su estado enajenado. Un día David llegó tarde de su empleo, ella se enojó y reaccionó de manera desmedida. Prendió fuego a todas sus prendas de vestir, incluyendo zapatos, y después agarró un sartén y lo golpeó en la cabeza. David se asustó al verla en este estado y comenzó a gritar pidiendo auxilio. Uno de los vecinos lo escuchó y llamó a la policía. La policía la detuvo y como resultado del golpe, David sufrió una fractura de cráneo. El embarazo de Catherine estaba en la recta final y por esta razón David decidió o prefirió no realizar la denuncia. Finalmente la niña nació y poco después David se fue de la casa. Ya tenía una relación con otra mujer y se mudó a Queensland con ella. Este abandono fue bastante difícil de soportar para Catherine. Encima estaba dando sus primeros pasos como madre y desgraciadamente la bebé pagó por ello. Tiempo después de la separación era evidente el delicado estado emocional de Catherine. Los vecinos la vieron paseando a su hija en el cochecito y sacudiendo el móvil de un lado a otro. No obstante, luego dejó el cochecito por encima de las vías del tren, así como lo escuchan. Pero por suerte, un hombre que pasaba por ahí escuchó el llanto de la bebé y se comunicó con la policía. Paralelamente, Catherine había regresado a su casa. Tomó un hacha y salió por las calles amenazando a sus vecinos. Las autoridades tomaron cartas en el asunto e internaron a Catherine en un hospital psiquiátrico. Luego de estudiarla, los médicos le diagnosticaron depresión posparto y días después le dieron de alta. O sea, ¿cómo darla de alta después de haber hecho todo esto, de haber dejado el cochecito en las vías del tren? O sea, Dios mío, qué locura. Pero bueno, la dieron de alta. Pero su regreso a las calles fue muy precipitado. El diagnóstico que le dieron los médicos no reflejaba ni un poco el verdadero estado emocional que tenía Catherine, ya que incluso resultaba peligrosa para su hija. Esto trajo consecuencias para su entorno y una pobre mujer que se cruzó con ella fue víctima de su violencia.
La señora estaba en su automóvil y le pidió que la llevara con David. La mujer se negó, en principio porque no tenía idea quién era David y en segundo porque no la conocía. Catherine se enojó y con la beba en brazos le realizó varios cortes en la cara con un cuchillo carnicero. La víctima, gracias a Dios, logró escapar y llamó a la policía. Todo fue tan rápido que cuando las autoridades llegaron a donde estaba Catherine, ella aún se encontraba sacudiendo el cuchillo con su bebé en manos. Nuevamente fue internada en un hospital psiquiátrico. Esta vez, los médicos consideraron que pasaría más tiempo allí y que su hija estaría mejor con su abuela paterna. Cuando David se enteró de esto, se mudó junto a la bebé para asistirle en los cuidados que requería. Catherine continuaba internada y los ataques de ira y de violencia no cesaban. Les decía a las enfermeras que cuando quedara libre, iba a matar a David y al mecánico que le arregló su automóvil, que le permitió irse y abandonarla. Meses después, Catherine recibió el alta de la institución y se mudó con su suegra, su hija y con David. Ellos tenían la responsabilidad de que ella tomara diariamente su medicación y quizás así lograban que se mantuviera estable. Ambos lograron conseguir empleo y pese a los esfuerzos, la paz duró muy poco y la vida del hogar se transformó, como pueden imaginarse, en un infierno. Dentro de esa lógica enfermiza, en 1980 tuvieron una segunda hija. O sea, háganme el favor. Bueno, tuvieron una segunda hija y ante lo que todos podemos pensar, esas personas continuaron juntas por 4 años más bajo un asfixiante manto de violencia. En 1984, Catherine, sin previo aviso, se fue de la casa con sus hijas y se empleó nuevamente en el matadero. Pero al sufrir una lesión en su espalda, se fue del trabajo y pasó a cobrar una pensión por invalidez. Lo contradictorio en la personalidad de Catherine es que se mostraba alegre y sonriente, alguien agradable con quien cualquiera quisiera involucrarse o tener una plática, pero la realidad era bastante distinta. Además de la pensión, el Estado le había facilitado una vivienda cerca del colegio de sus hijas. Con sus 30 años de edad parecía que la vida de Catherine se calmaba un poco, pero lamentablemente esto solo empeoró. Su simpatía la llevó a conocer y vincularse con muchos hombres. Así fue que conoció a David Saunders, un minero de 38 años con el cual rápidamente pasaron a vivir juntos. Nuevamente, ella replicó su comportamiento lleno de violencia e ira extrema. En este nuevo vínculo también estuvo presente el consumo excesivo de alcohol, lo que empeoró considerablemente la situación. Ella estaba obsesionada con que la engañaran y esto era motivo de pelea todos los días. Los echaba y al día siguiente le suplicaba que volviera. Pero claro, la intensidad de las discusiones iban escalando y Catherine ciertamente no andaba con sutilezas. Así fue que un día, imagínense esto, un día esta mujer degolló al pequeño cachorro que tenían como mascota y le dijo a su marido en ese momento que si la engañaba le pasaría lo mismo que le pasó al perrito. O sea, bastante enfermo, obviamente, ¿no creen? Como un patrón de comportamiento que se repetía infinitas veces, en 1988 tuvo su tercera hija junto a Saunders. Así fue que decidieron mudarse a una casa más espaciosa, la cual Catherine se encargó de decorar como cualquier ama de casa lo haría. Y dicho, como lo escucharon, decoró, pero la dejó bastante escalofriante. Cuernos de animales, cráneos, pieles, machetes, rastrillos, trampas para animales y horcas. O sea, no solo cubrió todas las paredes, sino que también cubrió los techos. O sea, eso es como que una bandera roja, y, 1000 banderas rojas, ¿no creen? Ciertamente todo aquello era un reflejo de su personalidad. ¿O ustedes qué creen? Pero bueno, como dijimos anteriormente, las discusiones eran cada vez más violentas y en una oportunidad llegó a clavarle unas tijeras en el pecho y lo golpeó con una plancha en la cabeza. Su esposo, Saunders, no soportó más la situación y se fue de la casa. O sea, yo creo que cualquier persona en ese punto dice, esta mujer está loca, me voy.
Catherine lo buscó, pero nadie le daba información sobre su paradero. Meses después, el hombre fue a ver a su hija y se enteró que tenía una denuncia, la denuncia era para él. O sea, me explico, una denuncia en su contra por violencia. Y la misma Catherine lo había denunciado. O sea que aquí le voltearon la tortilla. Él fue denunciado en vez de que él la denunciara a ella. Pese a que ella mostraba tener un profundo odio hacia los hombres, frase que Bárbara, su madre, solía decirle, tampoco podía vivir sin ellos. Así que nuevamente forjó un vínculo con un compañero de trabajo llamado John Chillingworth y otra vez quedó embarazada en 1992 y de ahí nació Eric. En esa relación no existen registros de que haya existido entre ellos violencia, pero al cabo de 3 años lo abandonó por un nuevo amor. Se llamaba John Price, trabajaba en una mina, se encontraba separado y tenía 3 hijos, 2 de los cuales vivían con él. En 1995 decidió mudarse junto a Catherine. Según se supo, él estaba enterado de la peculiar personalidad de Catherine y sus niveles de violencia. Sin embargo, este hombre decidió pasar todo esto por alto y más allá de tener esa información, estaba enamorado y no le interesó en lo absoluto el pasado de Catherine. 3 años después, ella sintió que era un buen momento para formalizar la relación y le compartió la idea a John de casamiento. Él, por su parte, no quería comprometerse de esa forma, pero nunca imaginó que su negativa iba a costarle tan caro. Catherine decidió tomar venganza y le envió un video al jefe de John en donde aparecían artículos que supuestamente él se había robado del empleo. Según él, esas cosas eran botiquines que la empresa había tirado y él los tomó de cierta manera, pues, de la basura, ¿no? Más allá de sus palabras, esta actitud de Catherine le significó perder su empleo de 17 años de antigüedad. O sea, todo esto por decirle que él no quería casarse. Pueden imaginarse qué es lo que pasó a continuación. Se separaron por un tiempo y volvieron a juntarse. De todas maneras, en esta oportunidad John no quiso convivir y eso no fue bien tomado por ella y decidió de nuevo vengarse. Comenzó a decirles a todos los amigos que John había abusado de sus hijas. Esto no era cierto y generó una terrible discusión que terminó con un cuchillo clavado en el pecho de John. Para John ya había sido suficiente y le solicitó a la justicia una orden de alejamiento. También fueron citados por la policía para una entrevista y así aclarar lo que estaba sucediendo, pero eso fue imposible y el caso quedó sin resolución. John verdaderamente se encontraba muy perturbado, consideraba que Catherine era capaz de todo y esa noche decidió pasar la noche bajo el mismo techo que ella. O sea, todas estas banderas rojas y aún decidir estar en el mismo techo que esta mujer. Pero bueno, él decidió quedarse con ella porque temía que si no lo hacía podía tomar venganza contra los niños, que de cierta manera es entendible, ¿no? Quería proteger a los niños. Antes de ir a la casa, por cómo venían dándose los hechos, se comunicó con sus compañeros de trabajo y de manera inteligente les dijo que si al día siguiente no se presentaba a trabajar, era porque Catherine lo había matado. O sea, él ya como que venía presintiendo que algo podía pasar. Realmente Catherine tenía una personalidad de esas que sorprenden todo el tiempo. Poseía una ambigüedad en sus comportamientos que pasaban de apuñalar a su pareja y luego, pasadas unas cuantas horas, generaba el ambiente perfecto para una noche de reconciliación y amor. Durante el día se había comprado lencería nueva y coordinó dejar a sus hijos en casa de un amigo para así poder estar a solas con John y arreglar su situación amorosa. Por la noche del 28 de febrero, John, resignado, regresó a la casa con la certeza de que podía ocurrir cualquier cosa. Al llegar notó que no había nadie, sin más se fue a dormir. Catherine llegó alrededor de las 11 y se sentó en el sillón para ver televisión. Luego se duchó y fue hasta la cama donde su pareja dormía. Lo despertó y mantuvieron relaciones íntimas y nuevamente John se quedó dormido. Catherine se levantó de la cama y volvió con un cuchillo en manos. Se sentó sobre él y lo apuñaló.
Mientras el cuchillo ingresaba en su cuerpo, se despertó e intentó salir corriendo, pero ella no se lo permitió. Lo retuvo y acto seguido comenzó a apuñalarlo una y otra vez sin parar. El vecindario estaba enterado de la violencia que existía en este hogar, sabían de las veces que se habían separado, las fuertes discusiones y los actos que ella llevaba a cabo, con lo cual siempre estaban atentos al movimiento de la casa. A la madrugada del 29 de febrero, un vecino se percató de que el automóvil de John aún se encontraba en la casa cuando en verdad ya debería haber estado en su empleo. Por otra parte, el jefe de John, al ver que él no se presentaba a trabajar, envió a un empleado hasta la casa. El vecino y empleado se encontraron en las afueras de la casa y un macabro detalle los impulsó a llamar a las autoridades. En la puerta de la entrada habían manchas de sangre. Las autoridades acudieron al lugar y realmente se encontraron con una escena bastante horrorosa e imposible de imaginar. Derribaron la puerta trasera y encontraron el cuerpo de la víctima. Al mismo tiempo, encontraron a Catherine desvanecida en su cama. Las paredes estaban completamente salpicadas de sangre y en el piso había un enorme charco rojo. Cuando las autoridades estaban en pleno peritaje e investigación, uno de los agentes intentó correr con su brazo una cortina, pero en el mismo instante que tuvo esta intención, se dio cuenta de que en verdad eso que colgaba no era una cortina, sino que era un pedazo de piel muy bien desmembrado. O sea, yo no quiero ni imaginarme el momento en el que esta persona, Dios mío, o sea, ¿se imaginan eso? Pero bueno, aquí verdaderamente la pregunta era, ¿qué era lo que había sucedido allí? Según las evidencias que logró obtener la policía, luego de que Catherine lo apuñaló por primera vez, él salió corriendo y salió al frente de la casa, pero ella lo agarró y lo arrastró nuevamente al interior del hogar. Luego Catherine lo apuñaló al menos 37 veces, repartidos en el frente, el posterior del cuerpo y dañando órganos vitales. Una vez que se aseguró que ya no presentaba signos vitales, escuchen bien, le quitó toda la piel, incluyendo rostro, orejas y cuero cabelludo. Catherine estaba acostumbrada a manipular cadáveres debido a su trabajo en el matadero, por esto es que logró un traje perfecto y macabro con la piel de su pareja. Luego la colgó de un gancho para carne sobre una viga. O sea, esta mujer de verdad, Dios mío, se le fueron las cabras por completo. Cortó su cabeza y la colocó en una olla grande junto con varias verduras y la puso a cocinar. Finalizado eso, rebanó sus glúteos y los colocó en una bandeja para horno. Se creyó que había preparado un tercer plato y que intentó comerlo, pero no pudo y lo lanzó por la ventana hacia el jardín. No obstante, para completar el cuadro macabro, colocó utensilios en la mesa, dejándola lista para comer, y en cada asiento de la mesa estaba el nombre de los hijos de John. La idea de esta mujer enajenada era darle de comer a los hijos la carne de su padre. O sea, Dios mío santísimo. Ella dejó una nota escrita a mano sobre una foto de John que se encontraba salpicada con sangre y cubierta con pedazos de carne. La misma daba a entender que, había hecho todo esto porque él había abusado de sus hijos. En la investigación, esa acusación realmente no tuvo fundamentos y se creyó que era todo una completa mentira. La policía había hallado lo que quedaba del cuerpo de John, de cúbito dorsal, con las piernas cruzadas y un brazo extendido. Las autoridades intentaron reanimar a Catherine y una vez que despertó fue trasladada al hospital. El 4 de marzo los detectives la interrogaron, pero ella dijo que no se acordaba de absolutamente nada. Su abogado dijo que no estaba apta para declarar y solicitó un examen psiquiátrico. Se le realizaron 3 evaluaciones y las 3 argumentaron que ella estaba cuerda al momento de cometer el crimen y sabía lo que hacía. También fue diagnosticada con un trastorno límite de personalidad.
En octubre del 2001 se llevó a cabo el juicio y ante la declaración de inocencia, el abogado de la víctima argumentó en el tribunal que su inestabilidad emocional no le impedía entender que su forma de proceder estaba mal y que estaba haciendo el mal. Cometía estos actos porque quería y no le importaban las consecuencias. Luego de esta argumentación, a Catherine no le quedó otra que declararse culpable y un mes más tarde fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Actualmente se encuentra en prisión y lo paradójico, lo raro, lo extraño es que su comportamiento en prisión es muy bueno. Se comporta de una manera gentil y evita que las demás reclusas se peleen o que esas discusiones escalen de forma violenta. Es como que si de cierta manera Catherine conviviera con dos personalidades extremadamente fuertes y opuestas. También es cierto que su ira es despertada por hombres y que en su infancia se alimentó de este terrible odio hacia el género masculino. Quizás Catherine no pudo o no tuvo las herramientas para manejar toda la violencia con la que se crió y la volcó en el crimen más macabro que nadie hasta ese día podía imaginar. Este es un caso que, bueno, como pudieron ver, relatarlo es un poco difícil, es bastante fuerte, intenso el creer que una persona puede llegar a ser capaz de todas estas cosas. En todos los casos, en la mayoría de los casos, siempre existe este historial de abuso en la niñez y demás que provoca ciertas actitudes de adulto, ¿no? Pero yo, en mi opinión, creo que no es excusa para actuar de esta manera. Es lamentable que ella haya tenido que vivir una infancia tan terrible y llena de violencia, abusos y demás. Creo que ningún niño debe de pasar por eso. Es evidente que su ira y su enojo, su odio hacia los hombres, de ciertamente es entendible, pero no justifica el llegar a hacer estas acciones. ¿Me explico? Creo que, de nuevo, el pasar por situaciones así, tenemos que llegar a ser responsables y tomar la ayuda necesaria para tratar de sanar esas heridas que son muy fuertes, ¿no? Que son muy profundas. Y de nuevo, es triste que ella haya tenido que pasar por estas situaciones, que la madre no la haya protegido, que haya tenido que aguantar lo que le tocaba, como le dijo la madre, y que, bueno, a pesar de que sentía este odio, ira contra los hombres, a la misma vez es como que los necesitaba, ¿no? Algo bastante triste, feo. Es un caso que, Dios mío, algo que algunos hombres hicieron con ella, lo terminaron pagando otros que pues no tenían absolutamente nada que ver con ese pasado, ¿no? Pero me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de este caso. ¿Ya lo habían escuchado? ¿Quedaron en shock como yo? Si llegaron hasta el final de este video, déjenme este emoji que ven aquí. Y bueno, antes de irme, quiero recordarles que pueden apoyar mi contenido y este canal dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo mis redes sociales para que me sigas. Y bueno, aquí les dejo el emoji de nuevo para saber que se quedaron hasta el final. Les mando un beso enorme, cuídense, cuiden a sus niños y aquí los espero en un próximo video.